Bienvenidos. Vamos a continuar la palabra del reino, la parte 2. ¿Por qué Jesús en cuerpo resucitado durante 40 días que se manifestó a sus discípulos? ¿Y qué les hablaba? Un solo tema: el evangelio del reino. El evangelio que comenzó a hablar Juan el Bautista para preparar el camino de la venida del Señor. El evangelio que habló Jesucristo cuando inició su ministerio y dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos después de la cruz está en ti, está en mí, en los que somos hijos de Dios. El anterior domingo comenzamos a ver los misterios del reino. Jesucristo habla en los evangelios acerca de los misterios del reino. Hablamos sobre la parábola del sembrador y sus discípulos les preguntaron: ¿por qué a ellos les hablas por parábolas? Y él les dijo: a ustedes es necesario hablar los misterios del reino, pero a ellos por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. Hay una disposición de la medida con que nosotros oímos. Tú pones la medida. Tú pones la medida de lo que vas a recibir si prestas atención. Entonces, prestemos atención. Así que hemos hablado de los misterios del reino, por ejemplo. Un misterio: el reino comienza internamente. No se puede ver externamente por el ojo natural ni entender por la mente natural. Y el Señor lo ministra a través de esta parábola de la semilla de mostaza, que es como un pequeño alfiler, pero dice que cuando crece se hace la más grande de todas las hortalizas. Y este reino así entra en nosotros. Parece muy pequeño, pero es glorioso, y lo vamos a ver en este mensaje. Entonces, los principios del reino. Nosotros podemos ver la creación tan diversa, tan maravillosa, colores espectaculares, pajarillos, flores que a veces no vemos. Cuando viajamos a otros lados podemos ver, dimensionar lo que es este reino. Y nos alegramos tanto disfrutando, viendo esta creación tan maravillosa de Dios. Pero también necesitamos profundizar en los principios del reino, porque el reino, por ejemplo, el reino animal, el reino vegetal, el reino universal, el reino natural, por lo que se mueve la gente, las personas, el reino espiritual. Un principio es que cada forma de vida, o sea, opera en este reino. Cada creación opera de acuerdo a una forma de vida en este reino. Nosotros vemos, tanto los animales, podemos establecer categorías. Los peces operan de una manera, los animales terrestres de otra, pero así hay estos principios por los que se mueve. Y vamos a seguir viendo. Aquí en Génesis, el libro de la primera mención de todas las cosas, se menciona la semilla. Se menciona la semilla que Jesucristo comenzó a hablar en Mateo 13. Y él dice: el sembrador salió a sembrar la semilla. Él es el sembrador y Él es la semilla. Qué importante entender lo que contiene cada semilla. Cómo opera la semilla que es plantada en la buena tierra. En el libro de Génesis nos muestra la semilla. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde
hierba que da semilla según su naturaleza. Vamos a estar viendo aquí naturaleza y género. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces podemos entender un poquito que la creación de Dios se mueve de acuerdo a una naturaleza y de acuerdo a un género. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es lo interno en el ser, es la esencia interna por el cual se puede manifestar lo que portamos. Se puede manifestar, por ejemplo, la naturaleza carnal que va a manifestar las obras de la carne. La naturaleza del espíritu que va a manifestar los frutos del espíritu, ¿no? Entonces se trata de naturaleza. Pero también está el género. El género es la categoría o el tipo del diseño original que se opera, por ejemplo, el género humano. Pero este género también se establece en géneros, por ejemplo, varón, mujer, ¿no? Pero asimismo es en toda la creación. En toda la creación vemos este patrón, naturaleza y género. Por ejemplo, un ave está diseñada con una inherente en su naturaleza, un inherente deseo de volar, porque ha sido diseñada su autonomía y su forma de vida es para volar. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la naturaleza perruna, o sea, un perrito puede cruzar con otra de su misma especie, ¿y qué va a salir? Perritos, ¿no ve? Y entonces es el género. ¿Pero qué manifiesta esto? La naturaleza perruna. ¿Cuál es? No es igual que la gatuna, no es igual que la del gato. Es ladrar, ser fiel. Pero los gatos, ¿qué manifiestan? Fíjese, cazan ratones, son felinos, entonces son diferentes y eso Dios lo creó de esa manera específica, diferente, maravillosa. Entonces, pero también Jesucristo habló de un nuevo nacimiento. ¿Para qué? Justamente para establecer la naturaleza divina. Porque nosotros venimos de una semilla corruptible, que es la naturaleza de Adán. Pero Jesucristo estableció en la obra de la cruz su muerte y su resurrección para impartir ¿qué? Para impartir su vida, para impartir su naturaleza en esta nueva creación. Entonces, esta naturaleza que portamos ahora tiene su manifestación, así como el gato manifiesta su naturaleza maullando, cazando ratones, el pájaro volando, igual nosotros, los hijos de Dios. Es necesario, en serio, manifestar la naturaleza de Cristo, esta naturaleza que se opera, se manifiesta en frutos. El fruto de esta naturaleza es el amor, el gozo, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, el dominio propio. Eso es parte de nuestra naturaleza, que opera a través de cada persona que está en el reino. Entonces el reino tiene principios. Pero hay otro principio en el reino que Jesús lo habló muy bien en la versión PDT. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semillas en la tierra, descansa en la noche y se levanta durante el día. Y todo el tiempo de día y de noche la semilla sigue germinando y sigue creciendo, pero el hombre no sabe cómo. O sea, Eclesiastés lo hace una figura hermosa en Eclesiastés 11 que dice, así como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
así ignoras toda la obra que hace Dios. Nosotros no podemos dimensionar lo que ha sucedido en nosotros. De verdad que esto es apasionante. La salvación es un traslado. Estábamos en una potestad de oscuridad, de miseria emocional, de esclavitud, de miedos y temores. Y hemos sido trasladados al reino de la luz, donde ahora podemos ver. El ciego, físicamente hablando, pero también espiritualmente hablando, dijo, cuando lo interpelaban, porque ¿quién te sanó? Y no creemos que ese hombre que es pecador te sane. No sé, dijo, si es pecador o no. Lo único que yo sé, que antes era ciego, pero ahora veo. ¿Y saben qué, amados? Nosotros podemos decir también a los cuestionamientos de nuestra mente o de otras personas, no sé, lo único que puedo saber es que antes era ciega, pero ahora puedo ver los principios del reino. Ahora puedo conocer a Cristo. Ahora puedo ver esta vida que está en nosotros, que está en mí y que sigue avanzando a medida que nos vamos rindiendo. No sabemos cómo, pero el reino tiene principios y vamos a seguir viendo. Salvación y conversión en el reino. Aquí hay principios para la salvación y la conversión en el reino. Y dice el apóstol Pedro, estaban queriéndoles exaltar a ellos por la sanidad que se había hecho en un hombre de más de 40 años, el cojo del templo La Hermosa. Y él les dijo, ¿por qué quieren hacer esto? Este hombre ha sido sano por el nombre de Jesucristo, por la fe en su nombre, a quienes ustedes crucificaron y mataron al autor de la vida. No es por nosotros, es por la fe en su nombre. Así que por lo tanto los exhortó y les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aquí la salvación muchas veces la gente la toma como un rescate del infierno para ir al cielo algún día. Y viven la vida de manera religiosa sin nunca manifestar el carácter del Cristo, el fruto del Espíritu. Tendrán algunos dones, serán operativos, pero ¿desde dónde? Esa es la cosa. Nosotros podemos enseñar, pero ¿sabe qué? Impartimos lo que somos. Por eso es tan importante a quién escuchamos. Usted imparte lo que es. Y en este reino, cuando usted entiende quién es, cuál es su identidad, Primera de Juan 4:17 dice, nosotros somos como Él es en este mundo, así como es Cristo. Pero eso también se va a manifestar en el carácter, en nuestro carácter. ¿Manifestando qué? El carácter de Cristo. ¿Cuándo? Cuando nos rendimos. Un principio básico del reino es rendirnos al Rey de este reino, es someter la voluntad al Rey de este reino. Entonces, lo primero que se debe operar es el arrepentimiento. ¿Qué es lo que produce el arrepentimiento? ¿Cuál es la evidencia que ha habido un arrepentimiento? Cambio de mente, cambio de actitud. Antes mi actitud para responder a las circunstancias de la vida o a las situaciones con personas era una, de manera carnal. Pero después del arrepentimiento ya es otra. También cambio de dirección. Antes estaba yendo por el camino equivocado, pero ahora necesitamos redireccionar nuestras convicciones, a quién servimos, a quién escuchamos, quién nos guía y redireccionar nuestro caminar. Ya no es el camino antiguo, ahora es otro
que la gente lo haya aburrido. ¿Sabe por qué? Porque a la mente natural las cosas del Espíritu le son locura y aburrimiento. Pero para la gente que puede experimentar el reino, es glorioso, es una aventura diaria. Entonces, aquí ya viene la conversión, que es ese cambio de dirección, ese cambio de visión para poder seguir caminando. Para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dónde van a ser borrados los pecados? Si la sangre ya limpió, ya borró todo. En tu conciencia que todavía se siente culpable. Y eso es lo que detiene a los hijos de Dios. Una conciencia de pecado, una conciencia culpable, cuando en el reino no hay culpa ya. Dice, no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús el Señor. Entonces, para que vengan de la presencia del Señor, ¿dónde está la presencia del Señor? Dentro de ti. Tiempos de refrigerio. Qué hermoso es cuando estamos cansados, cuando estamos agobiados, cuando estamos esos días tan fuertes del calor que hemos tenido. Qué hermoso es ese refrigerio. Pero no solo externo, no del aire acondicionado, sino interno. Es maravilloso porque te refresca, pero también te descansa. Entonces, arrepentimiento es la demanda principal del reino. Acuérdese, es la demanda principal del reino el arrepentimiento. Porque Jesús, desde entonces, de que se puso sus pies en la tierra en Neftalí y Zabulón, iniciando su ministerio, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le preguntaban, ¿y dónde pues? ¿Cuándo va a venir tu reino? El reino ya está en vosotros, está entre vosotros. Pero después de la cruz, ¿dónde está el reino? En nosotros. Pero la evidencia de que estamos en el reino, cuando pecamos, la vida no es así nomás. Peco alegremente y vuelvo a pecar al otro día porque sé que la gracia opera. El apóstol Pablo dijo, no es así. ¿Pecaremos porque la gracia abunda? No, no es así de ninguna manera. ¿Cómo vamos a seguir pecando los que hemos muerto al pecado? De ninguna manera. Entonces, hay una tristeza, amados. Duele el pecado. Hay una tristeza en el corazón. Y dice el apóstol Pablo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, ¿para qué? Para salvación. Estamos hablando salvación y conversión. Para salvación. Produce un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de dirección, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, porque la tristeza del mundo se basa solo en remordimiento porque nos encontraron en las fechorías o porque nos salió mal la situación. Una tristeza del mundo que no nos va a llevar a arrepentirnos. Vamos a seguir en... El reino no se define por prácticas externas. Y aquí lo dice. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, amados, el contexto de este capítulo 14 de Romanos está hablándoles a los que se habían convertido, pero no habían renovado su mente. Y entonces tenían disputas de acuerdo a la gente que comía sentada, esa comida se había consagrado a los ídolos. Tenían también peleas de acuerdo a las fiestas que antes practicaban los judíos, pero ahora ya no. Entonces el apóstol Pablo les dice, el reino no es comida ni bebida, el reino no es externo, no es algo externo, el reino es interno, comienza en el corazón. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta justicia de Dios que la recibimos por gracia. Y es más, nos hemos convertido en la justicia de Dios. O sea que usted aquí en la tierra es la justicia de Dios para su familia.
para su casa. Por eso es tan importante manifestar la naturaleza de Cristo. Imagínese que le falle su familia, pero usted justicieramente, no, se acabó, no perdono, no. Esa es nuestra propia justicia, que son trapos feos, inmundos para Dios. Pero la justicia de Dios en nosotros es aquella que perdona. No tiene que ver esta justicia, o sea, tiene que ver, pero no es por la conducta moral, aunque la incluye, porque es incoherente pues que yo diga que soy hija de Dios, pero mi conducta moral es inaceptable. Y esa conducta moral es la expresión de la vieja naturaleza. Y nosotros vemos lo que está pasando ahora en las naciones. Es terrible, pero no es de ahora. Esto es de siempre. El imperio romano era un imperio de sus emperadores pervertidos, donde se podía ver pedofilia, donde se podía ver adulterio, lujuria, lascivia, gula, donde se podía ver todas las detracciones de la carne. Pero esto está ahora y multiplicado, porque somos más. Y lo peor, en los hijos de Dios. Por eso, mis amados, pero tampoco juzgamos. ¿Por qué razón? Todos luchamos todavía con esa vieja naturaleza y somos débiles. Por esta razón necesitamos rendir el corazón, necesitamos tener comunión con Dios. No juzgamos, sino oramos. Hay un caso muy trillado que no lo voy a tocar, pero el Señor puso en mi corazón una misericordia muy grande. Y he estado orando para que la persona que está en esta situación se arrepienta de corazón. Porque cuánto daño hacemos si nosotros impartimos lo que somos. Cuánto daño hace un pastor, una persona que está aquí al frente impartiendo una mentira, viviendo otra cosa. Entonces, muy importante entender la justicia de Dios en la cual hoy nos hemos convertido. Somos árboles de justicia que manifiestan no el juicio, no esa justicia justiciera, sino la misericordia. Pasamos en nuestras familias, mi familia ha estado pasando situaciones, pero ¿a dónde vamos a ir? A juzgar, a rechazar, a sacar a la gente de una esperanza que tienen cuando se equivocan. ¿Y la esperanza quién es? Es Cristo. Si estamos manifestando a Cristo, ¿qué va a pasar cuando encontramos a nuestra familia o a alguien de la familia de la fe en esas fechorías? ¿Qué dijo Jesús a la mujer adúltera? Mujer, no te condeno. ¿Quién te condenó, mujer? Nadie, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dándole la muestra de la cruz, que en la cruz se nos ha dado la condición para no pecar. Si caemos es por accidente. Entonces, la paz es un orden de gobierno, pero también es un fruto del Espíritu. La paz la generó Jesucristo cuando nos reconcilió con Dios. Si alguien, amados, en serio manifiesta el fruto de la paz, dice el apóstol Pablo, oraba para que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, es que eso es la paz. Estaremos pasando situaciones muy duras y difíciles, pero sobrepasa lo que pasamos y lo que pensamos. Esa es la paz, un orden de gobierno, un arma de guerra. La gente que tiene paz es una persona que se puede enfrentar a cualquier situación. La paz de Cristo nos saca, ¿sabe qué? Porque es una paz con Dios que nos llevó, nos reconcilió, la paz con Dios, la paz internamente en un alma convulsionada
la paz del alma, la paz con el prójimo y la paz con la creación. Así que ya se acabó ese deseo de la naturaleza carnal de contender, de pelear, de tomar su derecho. Se hace lo que yo digo y así. No, así perdemos. Nosotros hacemos lo que Él dice y somos agentes de paz, hijos de luz. Y el gozo en el Espíritu Santo. El gozo es parte de nuestra naturaleza. No tiene que ver con cosas externas, de cómo nos vaya, de cómo tiene que ver con este fruto de Cristo en nosotros. Pero todo esto se opera ¿cómo? ¿En tu fuerza o en el Espíritu? En el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro paracleto. Él es nuestro sustentador. Él es nuestro abogado. Él es quien nos guía 24/7. ¿Y a dónde nos guía? A la verdad, a Cristo. Entonces, el reino no se define por prácticas externas como estaban peleando los romanos. Jesús les habló y les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón, porque lo corté por estética, ¿no? Dice que lo que entra en el hombre va al vientre y sale en la letrina. No lo puede contaminar, pero lo que sale de adentro del hombre, lo que sale del corazón de piedra, del corazón viejo de la vieja naturaleza, eso contamina al hombre, amados. Por eso es necesario un cambio de mente, un cambio para entender que se nos ha entregado un nuevo corazón. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Oiga, esto lo pone de último, pero esto es tremendo. Cuando no hay sensatez, Jesús habló de dos tipos de personas, los insensatos y los prudentes. Los insensatos operan su vida en lo temporal, en lo pasajero, los prudentes en la roca eterna. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El reino de Dios es poder, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esto se ha malinterpretado mucho, porque la gente se va, la religión se va a un extremo o a otro extremo. Solo el poder de milagros, de que se caiga la gente, de que sanidades y todo eso es obviamente que es bueno, que después de la predicación de la palabra Jesús hacía muchos milagros, pero cuando nos quedamos solamente en ese extremo, pueden caerse 20 veces, pero se levantan los mismos carnales. Se levantan los mismos que no han renovado su entendimiento con la verdad. Pero el poder de Dios sí está para todo eso que he nombrado. Pero este poder que estaba hablando el apóstol Pablo es el poder para transformar las mentes y los corazones. Es el poder de resurrección, el poder que transforma, el poder que alinea, que libera. ¿A qué? Al reino de Dios, a la operación del reino de Dios, porque el reino de Dios no es democracia, no es a mi manera, no es lo que yo, no, a mí me place hacer esto y lo voy a hacer, ¿y qué me importa? Puede ser que no nos importe, pero hay consecuencias que después no las podemos elegir. Podemos elegir hacer lo que queramos, pero no elegimos las consecuencias que no queremos recibir. Entonces, muy importante entender que el reino de Dios no consiste en palabras. Y aquí el apóstol Pablo estaba también hablándole a los corintios, una iglesia llena de dones, pero carnal. Llena de dones, todos los dones los tenían,
pero una iglesia carnal, que estaban extasiados con palabras bonitas, con palabras que endulzaban sus oídos. Y por eso les está diciendo. Versículos antes, en el contexto dice, conoceré el poder de los que andan envanecidos. Conoceré el poder de las palabras de los que andan envanecidos. Pero el reino no consiste en palabras, sino en poder. No son discursos hermosos, religiosos, carentes de la vida. El poder está en la palabra. El que la ama comerá de su fruto. Hay poder en nuestras palabras para vida o para muerte. Es muy importante entenderlo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, cuando fui a vosotros no me propuse hablarles otra cosa, lo que ellos querían escuchar. Ellos querían escuchar filosofía, ese era el anhelo, a ver qué de nuevo, qué hay de nuevo, sino a Cristo y a este crucificado. Y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ese poder que transforma a los que están muertos espiritualmente. Ese poder que rompe estructuras. Ese poder que no recibe nada de Dios, que cuando está en un lugar ni atiende lo que está hablando la palabra, porque ya no le importa, porque su mente está en otra. Hay un poder del reino que necesitamos entender para valorar lo que puede transformar nuestra mente y nuestro corazón, porque lo vamos a necesitar en la vida. Ahora estamos distraídos con tantas cosas. ¿Qué nos distrae? A mí también. Ahorita dije, Señor, quiero hacer un ayuno, no de alimentos, sino de redes sociales, y de verdad, porque cuando acuerdo el tiempo, ¿y saben qué es lo peor? Nos volvemos adictos, perdemos tiempo. Y dice la Biblia, qué terrible es no haber entendido lo oído. Necesitamos lo que hablamos al principio, una conversión de nuestro caminar, una redirección de nuestro caminar, de nuestras acciones. ¿Qué es lo que de verdad va a operar para nuestras vidas? ¿Qué es lo que de verdad nos va a edificar? Eso no nos edifica nada. Nos aparta y nos separa, nos pone personas frías, indiferentes a este reino. En el reino, árbol que no da fruto se seca. Es verdad. Y aquí esto lo habla en el Evangelio de Marcos. Jesús estaba con sus discípulos y vio una higuera de lejos y vio que tenía hojas. Si tiene hojas, debe tener fruto. Y fue para comer algo de ella, pero no había fruto en ella. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. No era tiempo de higos, no había fruto en ella. ¿Pero qué hizo Jesús? Maldijo la higuera y le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pero aquí esto nos transporta en el entendimiento del Espíritu. La higuera representa a Israel, la religiosidad de Israel. Siempre que se habla de higuera en los evangelios, está representando a Israel, ese Israel fariseico, religioso, que tiene actividad por fuera, que tiene hojas verdes, hermosas, pero no tiene la vida interna del Espíritu adentro. Pero esto nos lleva ¿a qué? A entender que esta higuera también representa la vieja naturaleza carnal. ¿Por qué la secó Jesús? La ha podido mejorar, la ha podido podar,
No, porque a la carne no se la mejora, no se la arregla, no se la pone bonita. Tiene un solo designio, la cruz. Entonces, ¿qué hizo Jesús? La secó. Nunca jamás nadie coma fruto de ti, porque el fruto de esa naturaleza vieja es muerte, amados. No tiene nada que ver con la vida. Esa naturaleza nunca va a dar fruto del Espíritu, porque hemos comenzado hablando que la naturaleza es la esencia del ser y se va a manifestar. Eso se no puede dar. Así que, ¿qué hizo? La secó. Pero ¿qué pasó? A las pocas horas pasaron y ese momento no pasó nada. Parecía que todo seguía igual, pero estamos hablando de poder, del reino. Cuando tú oras, parece que no pasa nada. Pasó un mes y no pasó nada. Parece, pero el momento que oraste con la fe del Hijo, comenzó a pasar. Y lo vas a ver en el tiempo. Entonces, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Pero en el original está diferente. Tened la fe de Dios es diferente. En AD. Y la fe de Dios está en ti. ¿Por qué? ¿Qué dijo Pablo? Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó. Entonces, todo lo que decimos nosotros en la fe, eso va a suceder si lo creemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe. Entonces, eso sucedió y dijo, porque cualquiera, diga cualquiera, esto no es para los pastores, los apóstoles, no, cualquiera en el reino. Porque cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón de lo que dice le será hecho. ¿Qué le parece? Es así. Si no duda en su corazón de lo que dice le será hecho. ¿Por qué? Porque está basado en la fe que porta, en la fe del Hijo, en esta vida nueva que tiene fe. La fe de Cristo. Por eso es que este reino es lo máximo y por eso es que la oscuridad opera atacando para que nos distraigamos, para que estemos en los mensajes distraídos haciendo otras cosas y no escuchemos o pensando otras cosas. Esto es vida, la salvación es un cambio de tesoro. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está en lo externo, pero si tu tesoro está en Cristo, si tu tesoro es Cristo, es lo máximo. El único reino inconmovible. Daniel, en el capítulo 2, hay una palabra que me gusta mucho, me toca mucho acerca del reino. El rey Nabucodonosor, un hombre medio loco, terrible, que tenía propósito en Dios, que ese loco se convirtió al final, porque Dios escoge a quienes, a lo que no es, a lo que nada puede operar para la carne. Ese es desechable, no. Pero para Dios no, porque no se trata de nosotros, se trata de su vida en nosotros. Entonces tuvo un sueño este hombre y no se acordaba del sueño. Y todos los magos y todos los sabios del reino iban a morir si no le decían que se había soñado. Imagínense qué locura. Pero estas cosas suceden ¿para qué? Para que usted pueda ver que el reino de Dios es poder. Esto está en Daniel 2. Y dice, no maten a nadie, porque él más iba a morir. Voy a orar y de Dios son las revelaciones. Oró con sus amigos y Dios les reveló. ¿Y qué les reveló? Le dijo, oh rey, tú soñaste con una gran imagen, una estatua grande. La cabeza de esta imagen era de oro, el pecho de plata, el vientre y los muslos de bronce,
y los pies de hierro y barro cocido. Ahí había una alianza entre dos reinos abajo. Pero todo esto, ¿quiénes qué eran? Estos eran reinos. Era el reino babilónico, que era el de Nabucodonosor, el reino griego, el reino romano, el reino persa, que se metió en alianza con otro reino. Entonces, fíjese estos 4 reinos, pero le dijo, pero también viste que salió una piedra no cortada con mano, que destruyó la imagen, y esa piedra llenó toda la tierra. Y en el 2:44 dice, este reino no será destruido jamás. Y así es. ¿Dónde están los imperios ahorita? ¿Dónde está el imperio babilónico, el imperio griego, el imperio romano, persa? No existen. Pero el reino de Dios está en tu corazón. Así que si no, de verdad que si no lo entiendes, amado, y menosprecias esto, no vas a disfrutar el reino. El reino se disfruta. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo rescata. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido, diciendo aún una vez, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Aquí se está en el contexto, en este Hebreos 12, nos está mostrando el monte Sinaí, que dice que el monte con la voz del que hablaba tembló, pero solamente era la tierra. Pero en los últimos tiempos todo va a temblar, aún el cielo. Todo lo temporal, lo perecedero va a ser removido, va a caer. Lo único que va a quedar va a ser el reino de Dios. Así que conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esto es lo completo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas. ¿Para qué? Para que quede lo inconmovible, amado. ¿Por qué pasamos a veces situaciones difíciles? Para que lo movible en tu vida, las plantas que Dios no plantó, la higuera que no da fruto del Espíritu, sea secada, sea removida, sea arrancada. Jesús lo dijo, que iba a arrancar las plantas que su Padre no plantó, de esa vieja naturaleza, para que quede el reino inconmovible. Todo a tu alrededor se puede mover, todo, pero si estás en el reino, estás seguro, nadie puede moverte, puede pasar muchas cosas, moverse el mundo entero, pero si estás en el reino, sos inamovible. Así que, amados, así que es una conjunción hermosa para reflexionarnos, para de verdad atender a estas cosas que son del Espíritu. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, no dice recibirán, recibiendo, ya lo tienes. Este reino no lo ganaste con tus obras. Este reino se te dio por gracia. Este reino lo recibiste por gracia. Así que nosotros recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud. La gratitud es parte de la nueva naturaleza. La gratitud es una actitud, parece redundante, pero es una actitud de fe, porque podemos agradecer cada día por todo. Si estamos enfermos, podemos agradecer, Señor, gracias, porque por tus llagas ya yo fui curada. Y es más, gracias por los órganos nuevos que me has dado. No quiero los viejos arreglados, lo nuevo. Gracias. Si tengo alguna adicción en mi interior, las redes, cosas a las que nos volvemos a veces adictos. Hay gente, oiga, adicta a la Coca-Cola. ¿Sabía eso? Teníamos un hermano aquí que era adicto a la Coca-Cola. Y cuando se convirtió, dice que de verdad que le costaba así, pero lo dejó.
ahorita vive en otro país, pero fue liberado. Hay adicciones que están operando. ¿Por qué? Porque no me la distraiga su mamá, mamita. Escuchen la palabra. ¿Saben qué? Porque, ¿por qué hay las adicciones? Porque estamos operando desde la vieja naturaleza. La nueva no tiene adicciones. Es la verdad. La nueva es pura. Por eso entender este reino es tan importante. No distraernos. Así que recibiendo un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Un corazón agradecido que sirve a Dios. ¿Y sabe qué? El servir a Dios es por fe. Dice acá, agradándole con temor y reverencia. Sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo le agradamos? Por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Le agradamos por la fe. ¿Cómo? Con temor y reverencia. El temor es una naturaleza en nosotros dada por Dios, que Él dice en Jeremías 32, hablando del nuevo pacto, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Fíjese, su naturaleza en nosotros para no apartarnos, para inhibirnos al pecado. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este Dios que tú tienes adentro, ¿qué es lo que hace con la higuerota que tenemos adentro? La consume, la seca. Toda esa operación de lo viejo lo seca, lo consume. Esa es nuestra garantía, no es nuestra fuerza. ¿Qué es lo que hacemos nosotros simplemente en el reino? Rendir el corazón, humillarnos en su presencia, tener anhelos y deseos de la comunión con Él. Base principal en el reino es el cambio de la mente, la entrega de corazón y la comunión con Dios. Sin comunión, ¿cómo podemos entender las cosas del reino? Cuando alguien tiene comunión con Dios, ¿saben qué? Hasta operan cosas afuera de uno. El otro día, hace 2 días, estaba así, teniendo ese tiempo hermoso y pude sentir el abrazo del Espíritu Santo. Fue algo potente que me conmovió comenzando desde adentro hasta afuera. Hermoso y bien, no quiero dejar esto nunca. Esa presencia que nos abraza, que nos fortalece, que nos envuelve. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser bienaventurados? Es más que felices, es más que dichosos. Pero, ¿qué es ser pobre en el reino de los cielos? No es tener baja estima, no es estar ahí como mojigatos medio. No, pobres en espíritu es tener total dependencia en la necesidad de Dios, necesitar de Dios. Pobreza nos habla de alguna necesidad, de algo que nos falta. Entonces, pobres en espíritu nos habla de tener entender que necesitamos a Dios todo el tiempo. Esto es básico en el reino. La necesidad de Dios tiene que ver con esa entrega, esa rendición y esa humildad del corazón. Y bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. El reino no se gana, se recibe por gracia. De ellos es el reino de Dios. Y fíjese que esto está al comienzo de la palabra de las bienaventuranzas. Sin esto, sin esta rendición a entender nuestra necesidad total de Dios, no se operan las otras bienaventuranzas. No puede operarse lo demás. Porque el requisito en el reino es la dependencia de Dios, dejar la autodependencia, dejar la autosuficiencia y depender de Dios completamente.
porque el reino se nos ha entregado. Este reino que dice que justicia, dice riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y al temor de Dios. Esta entrega, esta rendición de corazón opera eso. Pero también nos conecta con el Antiguo Testamento, una palabra hermosa que Dios dijo, hablando del reino. Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Él es el rey de este reino. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Amados, antes de Cristo, dijo él, no tengo dónde recostar mi cabeza. Y no estaba hablando de algo material, porque él tenía casa. Si usted lee Juan, le dijeron, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Él les dijo, vengan y vean. Tenía una casa física, de material, pero no tenía una casa espiritual. Pero después de la cruz, Él es la cabeza del cuerpo. Nosotros somos la casa de Cristo. Él es el cuerpo, Él es la cabeza de este cuerpo, que cuando camina guiado, sometido, enfocado, va a caminar en poder. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Que todos podamos decir, heme aquí, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú en esta habitación que soy yo, te sientas complacido. Porque dice, no temas, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido darles el reino. No fue por imposición, es placer que nos ha dado el reino. ¿Cómo vamos a recibir este reino? Así medio indiferentes. ¿Qué es lo que opera en este reino? ¿Qué es lo que fluye cuando de verdad tenemos un encuentro real entendiendo este reino? ¿Sabe qué? El asombro. Nos deja asombrados todo el tiempo, en lo micro y en lo macro, porque Él es Dios. Entonces dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, diga pero miraré a aquel que es pobre, fíjese, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Amados, de verdad necesitamos entender que la palabra de Dios es espíritu y es vida y opera, y lo que dice Dios se cumple. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde. ¿Pobre de qué? Que sabe que sin Él no puede nada, que sin Él no quiere nada, que lo desea a Él más que a todo. ¿A quién deseas tú? ¿Qué es lo que anhela tu corazón y tu ser? ¿Cuál es tu tesoro? ¿Lo temporal o lo eterno? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra. ¿Qué opera la palabra de Dios en nosotros? Cuando la escuchamos y seguimos haciendo nuestras cosas, o un antes y un después. ¿Sabe qué determina eso? La medida con que tú oyes, la intención con que tú oyes. Y mi último, la minita, terminando puntuales. Ni recursos ni estrategias, solo la guía del Rey de Reyes. Aquí estamos hablando del reino. Cuando la esposa del rey Asuero no quiso comparecer al llamado de él se enojó mucho. Y los sabios del reino le dijeron, tranquilo, no te enojes. Nunca más la veas a esta mujer, porque era la orden del rey. Pero esto también representa, cuando habla de mujer, la Biblia representa a la iglesia. Y hay una iglesia visible, orgullosa, pero hay una iglesia invisible. Es esa iglesia que vive
del reino, que no está jactándose, que no está mostrando no tiene orgullo por su hermosura. Dice que era muy bella, Vasti. Tenía orgullo. Entonces le aconsejaron, manda un edicto que todas las doncellas vírgenes de la nación, de las provincias, se presenten y tú elijas una esposa. Y estuvieron estas muchachas, muchas jóvenes vírgenes del reino de Asuero, siendo tratadas durante un año, 6 meses con aceite y 6 meses con perfume. Ahí nos habla, no tenemos mucho tiempo, pero sí nos habla. El aceite simboliza el Espíritu Santo. El perfume, ¿qué simboliza, amados? Es el aceite, esa operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, tratando nuestras vidas para asumir algo tan importante como es el matrimonio. Pero nosotros es el matrimonio de Cristo. Pablo compara el matrimonio de las personas con la iglesia y Cristo. ¿Y qué son los perfumes? Segunda de Corintios 2:14 dice, mas gracias sean dadas a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo y manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Era tratada con aceites y perfumes. ¿Saben para qué? Para que cuando alguien esté con nosotros, nos huelan a Cristo. ¿A qué huele Cristo? A gracia, a verdad, a amor, a libertad. Deja ir libre a los cautivos. Entonces, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tía de Mardoqueo, quien había tomado por hija el tiempo de venir al rey, tome en cuenta esto, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Las otras doncellas procuraban aretes, zarcillos, todo lo externo. Pero la gracia de Dios no la tapamos con algo externo. Comienza a fluir y esta mujer ganaba favor con todos. Amados, el favor de Dios es maravilloso. 20 años de labor, de sudor, no se comparan con un día del favor de Dios, con un día de la operación de la gracia y el favor de Dios. ¿Y qué pasó? Ella no fue para competir. A ver, yo quiero estar mejor que esta. No, porque la vida del reino no opera de esa manera. No estamos compitiendo con nadie. No estamos operando externamente. La vida del reino se edifica internamente. El fruto del Espíritu que madure internamente para que se manifieste el carácter del rey. ¿Qué pasó? Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. ¿Y ella qué halló? Gracia. No buscó lo externo, edificó lo interno. Y se manifestó ¿qué? ¿Quién es la gracia, amados? Cristo. Y halló gracia y benevolencia delante de él más que todas. Diga más. Esto es en el reino. El más de Dios, no el más del IPCP. ¿No? Ya salió. Halló más que todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Esto opera en nuestras vidas. ¿Saben qué? Hay un gobierno de Cristo en tu vida. No se ve la corona externa, pero se manifiesta en el día a día. Se manifiesta el gobierno en tus decisiones. Se manifiesta la autoridad que no se impone, no se grita, sino se imparte.
Pero ahora vemos la ley de la contradicción. Era la reina amada del rey, pero ahora un hombre perverso llamado Amán engatusó al rey y hicieron un edicto de exterminio para todos los judíos. Cuando lo supo Mardoqueo, el tío de Esther, se vistió de cilicio, de ceniza, y se paseaba por el patio del reino. Y cuando le avisaron a Esther, ella dijo: vayan a ver por qué le está sucediendo. Y él le dijo: por favor, entra, habla con el rey para que cancele el edicto de muerte para todos los judíos. Y ella dice: todos los siervos del rey, cuando le vinieron con la noticia, todos los siervos del rey, el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo le dijo que respondiese a Esther: no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Aquí esta palabra es muy importante que le dice Mardoqueo a Esther. No pienses que vas a escapar de esta muerte. Pero hay una premisa aquí que tenemos que entenderla. Le dice que Dios va a buscar liberación y alivio de otro lado. ¿Por qué? Porque Dios no depende de personas. El propósito se va a cumplir contigo o sin ti, pero el propósito se cumple. Lo que tenemos que entender es el privilegio de participar en el propósito de Dios. Y ahora, igual como a Esther, hay un mandato de exterminio sobre las naciones, de ideologías y de engaños terribles. Y nosotros somos la iglesia Esther. ¿Quién sabe si para esta hora estás en el reino? Porque Dios no depende de personas. El propósito se va a cumplir, pero nosotros decidimos participar o no, entendiendo el privilegio que nos da de poder hacerlo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Será que es con nuestras estrategias? ¿Qué hizo Esther? Le dijo: está bien, por encima de la ley, porque la ley, la gracia está por encima de la ley. Por encima voy a entrar. Y si perezco, que perezca. Amados, es que de eso se trata este reino. No se trata de la comodidad. Y ella dijo: ayunen por mí 3 días sin comer ni beber. Y yo voy a ayunar con mis siervas, sin comer ni beber. No se trata de comodidad. No, pues ¿cómo voy a ayunar yo? ¿Cómo voy a orar estos 3 días encerrada? ¿Qué? No sabes lo que se está gestando. No sabes lo que Dios te está entregando. Un propósito eterno que si no lo entiendes, otro lo va a hacer, pero pierdes el privilegio de conocer a Dios y su estrategia en ese tiempo. ¿Qué pasó con Esther? Se metió esos 3 días, pero renunció, soltó sus estrategias humanas, sus recursos humanos. ¿Cuáles eran? Era muy bella. Podía seducir al rey. La amaba el rey. Otro recurso era el amor del rey. Pero la gente del reino no se mueve por cosas temporales, no se mueve por cosas externas, no se mueve si no es por la guía, la operación del Espíritu, porque lo que nosotros hacemos fuera de Él es temporal. Pero lo que Él hace a través de nosotros es eterno, es para siempre. Así que, amados,
¿Qué pasó? Mire, bueno, y aunque no sea conforme la ley, si perezco, que perezca. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué no pereció? Porque murió antes. Murió antes a su comodidad. Murió antes a su estrategia, a sus recursos. Y se entregó al recurso del reino. Y Dios le dio docenas, estrategias maravillosas. ¿Qué pasó? Amán fue colgado y toda su descendencia. Y los judíos hicieron un nuevo edicto y escribieron como les dijo el rey. Escriban lo que bien les parezca. Pero cuando ella entró a ver al rey sin ser llamada, es que cuando entendemos el llamado y el propósito del reino, ya no importa esto o lo otro, lo que me conviene a mí, o lo que tengo que dejar, soltar o perdonar o hacer. Ella entró seguramente delgada, sin comer ni beber. Y el rey levantó el cetro. La gracia de Dios nunca opera sin tu consentimiento. Nunca. Nosotros necesitamos rendir y morir. La gracia siempre está. Pero cuando la vemos operar en su mayor dimensión, cuando escogemos hacer lo que Dios quiere, pero a su manera y no a la nuestra.